Hoy domingo 2 de julio celebramos el domingo 13 del tiempo ordinario del ciclo A. Y el Evangelio es muy rico, tiene muchas alternativas hoy para poder hablar sobre el Evangelio. Fíjense, el que ama a su padre y a su madre, ¿no? El que no toma su cruz, el que pierde su vida por mí la encontrará, el que recibe a uno de ustedes me recibe a mí, la hospitalidad, el que reciba a un profeta, etcétera, etcétera. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Muy rico el Evangelio. Está tomado en San Mateo, en el capítulo 10, versículo 27 al 42, ¿no? Evidentemente no podemos tratar todos los temas. Yo me voy a quedar con un tema, ¿no? Los temas todos giran en torno al desprendimiento y a la acogida. Son llamadas muy exigentes. Se habla de cruz, de saber perder la vida para poder encontrar realmente la verdad. Pero me voy a quedar en la palabra, no aparece en el texto la palabra hospitalidad, sino el que recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Nosotros le damos el título de hospitalidad. Fíjense que para muchos pueblos, sobre todo de la antigüedad, la hospitalidad era un deber sagrado. Aquel que se acercaba a la tienda, aquel que se acercaba a la casa, era recibido. Yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Había pobres, y cuando venía un pobre, lo primero que había es darle de comer. Eso es lo primero de todo. Luego preguntarle si necesitaba alojarse. Siempre había, no una habitación muy preparada, nada de eso, no, pero siempre había un lugar en la casa para que esa persona pudiera pasar la noche, porque al día siguiente él seguía caminando, seguía para otro lugar. La hospitalidad, ¿no? Para muchos de esos los pueblos de la antigüedad era un deber como sagrado, ¿no? Se trata de acoger al huésped con respeto y generosidad. En la misma Sagrada Escritura se dice, ustedes fueron extranjeros y fueron recibidos. No dejen de recibir al extranjero en su casa, ¿no? Y hay otro dato curioso, que con frecuencia, fíjate, las familias más humildes saben compartir lo poco que tienen con el huésped que llega a su casa. Ahí se nota esa generosidad y esa amabilidad, ¿no? Se trata de dar lo mejor que uno tiene al huésped, ¿no? Yo recuerdo un dato muy curioso. Un día la Madre Teresa de Calcuta, recorriendo la ciudad, Calcuta, se encuentra con una familia muy pobre, una mamá con sus hijos en la casa, ¿no? ¿Y qué tienen para comer? No, no tenemos nada para comer hoy. Entonces la Madre Teresa va y les trae 1 kilo de arroz, ¿no? La mujer abrió unos ojos al ver ese tanta arroz, nunca había visto siquiera 1 kilo de arroz para toda su familia, ¿no? Y se va, le deja el arroz. Al cabo de una semana vuelve por allá y le pregunta, ¿no? ¿Aprovecharon bien el arroz? Sí, di la mitad del arroz que usted me trajo a esta vecina mía que está a mi lado que tampoco tenía nada. Fíjese la actitud de generosidad. Esta mujer no tenía nada. Le dan 1 kilo de arroz, ella reparte la otra mitad con la vecina que no tenía nada. Llámele hospitalidad, llámele generosidad, llámele amor, llámele servicio, ¿no? Pero ahí viene el contraste con los pueblos ricos. Los pueblos ricos han perdido este sentido de la hospitalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se vive como en la opulencia, ¿no? La hospitalidad es desconocida o se practica simplemente por interés o por ganancia. Ese es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, es importante que vengan los turistas a nuestro país. ¿Por qué? Porque nos dejan dólares, porque dejan divisas, ¿no? Porque nos aportan riquezas, pero no lo recibimos con hospitalidad, simplemente lo recibimos por un bien que nos dejan ellos, ¿no? Los emigrantes, los trabajadores, los extranjeros, en vez de ser muchas veces acogidos, son rechazados y en muchos casos soportados por ser o se reciben por ser mano de obra barata. Esa es la triste realidad que ocurre en nuestro mundo. Hemos perdido el sentido del amor, de la hospitalidad del huésped, ¿no? La hospitalidad es un buen baremo, ¿no?, para medir, ¿no?, la fidelidad al Evangelio.
¿Qué significa esto? Acoger al otro, recibir al otro. Ser hospitalario implica renuncia a algo mío, implica disponibilidad, implica generosidad. Jesús dice, aunque sea dar un vaso de agua, no quedará sin recompensa, ¿no? A quien le den ese vaso de agua. Por eso fíjese que aquel que nunca ha llevado la cruz no comprende la cruz que llevan los demás. Quien no ha pasado hambre no sabe lo que es pasar varios días en ayunas. Quien cierra sus manos y su corazón al necesitado se cierra a la bendición divina. Quien no recibe al hermano necesitado no recibe a Jesús. No es fácil discernir hoy, evidentemente, en el ambiente en que vivimos, ¿no? Pasa alguien, no podemos admitirlo en nuestra casa, tenemos miedo, no sabemos quién es, nos puede robar, nos puede asaltar. Es cierto todo eso, ¿no? Es cierto. Pero lo que se trata es de tener un corazón de carne, sensible y atento a aquel que está a nuestro lado. Que puede ser tratarlo bien, hablar con él, escucharle, tenderle una mano, ¿no? Preguntarle qué necesita, si podemos ayudarlo, ¿no? Por eso creo que este domingo lo podíamos enfocar y tener en cuenta siempre este texto de la hospitalidad, ¿no? Como dice el texto del Evangelio, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Les deseo a todos que pasen un feliz domingo. Muchas gracias.